7 días antes de la boda de mi hijo, su prometida me susurró: tu desaparición sería el mejor regalo. Así que desaparecí. Vendí nuestra casa, cancelé todo rastro de mí y me esfumé. Lo que encontraron en la casa vacía les destrozó para siempre. El silencio en mi casa vacía tiene una cualidad distinta. No es el silencio pacífico de la madrugada, ni el cómplice de una lectura tranquila. Es un silencio pesado, absoluto, un vacío sonoro que parece absorber hasta el último eco de mi vida. Un silencio que me grita mi propia ausencia. Recorro con la yema de los dedos el marco de la puerta de lo que ha sido. Durante 43 años, muy hogar. La madera vieja y noble está lisa en ese punto preciso por el roce de incontables manos a lo largo de las décadas. Mi mano se detiene en una pequeña muesca, apenas perceptible. La hizo Lucas, mi hijo, con un camión de juguete el día de su 6º cumpleaños. Lloró de miedo a que le regañara. Yo, en cambio, solo sonreí y le dije: es solo madera, cariño. La casa está viva porque nosotros estamos en ella. Estas son solo sus cicatrices, su historia. Ahora, la casa está muerta, y mi historia, la que escribí a base de risas, lágrimas y susurros compartidos, está a punto de cerrarse para siempre. Suspiro, y el sonido se pierde en la inmensidad desnuda del salón. Mis pies, enfundados en unas viejas zapatillas de estar por casa que me llevaré conmigo como un tesoro, crujen levemente sobre el polvo que ya se asienta en el parquet. Cada habitación, cada rincón, es un puñalazo de memoria. Allí, junto a la ventana que da al jardín, está la mancha de té que Manuel, mi marido, derramó el invierno antes de que el cáncer se lo llevara. Se disculpó 1000 veces, pero a mí me gustaba. Era de él, un recordatorio imperfecto y perfecto de su presencia. Ahora, alguien la lijará y barnizará, borrando su última huella física. Me ajusto el suéter sobre los hombros, sintiendo el frío que se cuela por las ventanas desnudas, ya sin cortinas que lo mitiguen. El eco de mis pasos me sigue como un fantasma fiel. Una semana pienso, y mi corazón se encoge como un puño. Solo una semana ha pasado desde aquel día, desde aquellas palabras. Y sin embargo, siento como si hubieran transcurrido décadas, como si la mujer que escuchó aquella frase no fuera yo, sino una versión anterior, más ingenua, que aún creía que el amor lo allanaba todo. Mi memoria, traicionera y vívida, me transporta de vuelta. Había sido un domingo cualquiera, o eso parecía. El sol de la tarde se colaba por las ventanas de la cocina, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como átomos de alegría. Olía a canela y a manzana. Estaba horneando el pastel favorito de Sofía, mi hija. Daniel, mi nuero, la miraba con esa sonrisa tranquila que siempre me había parecido un bálsamo para el carácter fogoso de mi niña. Él meció la silla hacia atrás, las manos entrelazadas sobre su abdomen. «Huele a cielo, Clara», dijo, y su voz era cálida, como el aroma que llenaba la casa. «Es el pastel de reconciliación de Sofía», contesté, secándome las manos en el delantal. Tuvo una semana dura en el trabajo. Creo que esto la animará. Daniel asintió con una sonrisa comprensiva. Siempre fue así de fácil conmigo. Nunca un reproche, nunca una mirada incómoda. Por eso lo quise desde el primer día que Sofía lo trajo a casa. Un muchacho tímido con las manos grandes y los ojos llenos de admiración por mi hija. La puerta principal se abrió y cerró con un golpe seco. Un par de tacones altos repiquetearon con decisión sobre el suelo del recibidor. No eran los pasos alegres de Sofía. Eran más duros, más urgentes. «¿Mamá? ¿Daniel? ¿Están en la cocina?» Era la voz de Valeria, mi nuera, la prometida de mi hijo Lucas. El sonido de su voz solía ser melodioso, pero ese día tenía un filo metálico, una tensión que hizo que me estremeciera inconscientemente. Daniel mustió una sonrisa y se levantó para ir a su encuentro, pero ella ya aparecía en el marco de la puerta. Venía impecable, como siempre. Un traje pantalón de color crema que costaba más que mi mobiliario de salón. El cabello recogido en un moño perfecto que no permitía un solo pelo fuera de lugar. Pero su elegancia habitual estaba fracturada por algo. Sus ojos, normalmente serenos, brillaban con una luz extraña. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo, apretándola como un escudo. «Hola, cariño», la saludé.
forzando una calidez que de repente no sentía. ¿Quieres un poco de pastel? Está recién hecho. Ignoró mi ofrecimiento por completo. Su mirada se clavó en Daniel, y luego en mí. Respiró hondo, como reuniendo valor para algo. Daniel, cariño, ¿podrías dejarnos solas un momento?, preguntó, pero sonó a orden. Su tono era tan gélido que vi cómo el rostro de Daniel se nublaba de confusión. ¿Está todo bien, Val?, preguntó él, su voz cargada de preocupación. Todo está perfecto. Solo necesito hablar con Clara, en privado. La palabra Clara en su boca, en lugar de suegra, o simplemente mamá, como solía llamarme, cayó como una losa de hielo en mi estómago. Daniel me miró, buscando una guía. Asentí levemente, con una sonrisa tensa que no llegó a mis ojos. Él vaciló un instante, pero luego asintió y salió de la cocina, lanzándome una última mirada de inquietud, antes de desaparecer. El sonido de sus pasos al alejarse pareció llevarse toda el calor de la habitación. Me quedé sola con Valeria, rodeada del dulce aroma de un pastel que de repente me pareció nauseabundo. Me apoyé en el borde de la encimera, sintiendo el mármol frío a través de la tela de mi falda. ¿Qué ocurre, Valeria?, pregunté, y mi voz me sonó extraña, pequeña. Pareces alterada. Ella no se movió. Permaneció en el umbral, como si rehusara entrar del todo en mi espacio. Abrió la carpeta y sacó unas hojas de papel. Las colocó sobre la mesa de la cocina, sobre la madera arañada donde mis hijos habían hecho sus deberes, donde Manuel y yo habíamos desayunado durante 30 años. He estado revisando los detalles de la boda, dijo, y su voz era plana, profesional, como si estuviera en una reunión de negocios. Los flujos de caja, los proveedores, la logística. Ya dije confundida. Sé que ha sido un estrés enorme, pero todo parece ir sobre ruedas, ¿no? El jardín del country club estará precioso. El jardín es solo el escenario. Clara espetó, y su mirada se volvió hacia mí, afilada. El problema es el guión, y tú eres un personaje que no encaja. El aire se me atascó en los pulmones. Parpadeé, segura de haber entendido mal. Disculpa, ¿qué quieres decir? Quiero decir que tu presencia complica las cosas. Deslizó una de las hojas hacia mí. Era un organigrama de la ceremonia. Mi nombre estaba subrayado en rojo en varios sitios. Acompañamiento al altar, brindis de la madre del novio, baile con el novio. Mira esto, demasiados focos sobre ti, sobre tu lado de la familia. Es la boda de tu hijo, repliqué, y noté cómo un temblor sutil empezaba en mis manos. Las escondí tras el delantal, y yo soy su madre. Es normal. No es normal. Su voz se quebró por primera vez, cargada de una frustración que parecía hervir bajo la superficie. ¿Crees que no lo veo? ¿Crees que no veo cómo Lucas se pone nervioso cada vez que hablas de tu marido muerto? ¿Crees que no noto la pena en tus ojos cada vez que mencionas lo mucho que a Manuel le habría gustado estar aquí? Esa sombra lo envuelve todo, Clara. Me quedé paralizada. Cada palabra era una aguja de hielo clavándose en mi piel. Lucas, nervioso por mí, mi pena, era mi vida, era mi verdad. Valeria, no entiendo, balbuceé. Solo intento. Es un día importante para todos, para la familia. Exacto, cortó ella, señalando el papel con un dedo impecablemente manicurado. Para mi familia, para Lucas y para mí. Para mis padres, esta boda debe ser perfecta. Una celebración del futuro, no un monumento al pasado. Cerré los ojos por un segundo, intentando encontrar aire, intentando encontrar calma. No podía ser real. Estaba soñando. Esto era una pesadilla. ¿Y qué sugieres?, pregunté. Y mi voz era apenas un susurro ronco. Que no pronuncie el brindis. Que no baile con mi hijo. Ella respiró hondo. Enderezó los hombros. Supe, en ese instante, que lo que venía a continuación, lo había ensayado. Lo había meditado. Esto no era un arranque de ira. Era una ejecución. Sugiero que comprendas que hay que ceder el protagonismo. Que este día no es sobre ti. Hizo una pausa dramática, sus ojos escudriñando mi rostro, buscando el efecto de sus palabras. Mis padres están haciendo un esfuerzo económico enorme. Mi madre, bueno, ella tiene una visión muy clara de cómo deben ser las cosas. Una visión de elegancia y ligereza. Tu constante peso emocional
Es como una nube gris sobre todo. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Me agarré con fuerza al mármol de la encimera. Las yemas de mis dedos estaban blancas. Mi peso emocional, repetí, sin poder creerlo. Sí, afirmó ella, con una frialdad que me dejó sin aliento. Tu tristeza, tus constantes referencias a Manuel, tu forma de ser, tan callada, tan antigua, no encajas en la imagen. Las lágrimas empezaron a nublarme la visión. Las contuve a duras penas. No le daría esa satisfacción. No le daría el espectáculo de mi dolor. Valeria, dije, luchando por mantener la compostura. He intentado serte útil. He ayudado en todo lo que he podido. He respetado cada una de tus decisiones. He amado a mi hijo y te he aceptado a ti como su elección. Esto es gratitud. Esa palabra gratitud pareció activar algo en ella. Su expresión se endureció aún más. Si cabía. La gratitud no es lo que se necesita aquí. Lo que se necesita es pragmatismo y sentido común. Avanzó un paso hacia mí. Su perfume, caro y complejo, me envolvió, sofocante. Mis padres y yo hemos hablado, y estamos de acuerdo. ¿En qué?, pregunté. Aunque una parte de mí, una parte que ya sangraba por dentro, ya lo sabía. Ella exhaló, y por un segundo, una fracción de segundo, vi algo parecido a la duda en sus ojos, pero fue rápidamente aplastada por una determinación feroz. El mejor regalo que podrías hacernos, dijo, y cada palabra caía como una gota de ácido. El regalo perfecto para nuestra nueva vida juntos sería que te hicieras a un lado, que nos dieras espacio. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía el eco en mis oídos. El zumbido era ensordecedor. ¿Espacio?, pregunté, atontada. Sí, asintió lentamente. Que desaparecieras un poco de nuestra familia, de nuestra vida, al menos, de la fachada, de las apariciones públicas, de los momentos clave, por el bien de todos, por el bien de Lucas, para que él pueda ser feliz sin lastres. Que desaparecieras. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras, grotescas, inhumanas. Las miré, buscando un atisbo de broma, de exageración, de algo que no fuera esta crueldad absoluta. Pero no había nada, solo la fría certeza de sus ojos azules. ¿Estás diciéndome que no me quieres en la boda de mi propio hijo? La pregunta salió de mis labios hecha trizas. Estoy diciendo que tu presencia, tal como es un problema, rectificó ella, con la precisión de un cirujano cortando tejido sano. Tal vez, en el futuro, cuando las cosas estén más asentadas, cuando Lucas y yo. No pude escuchar más. Un sonido ronco escapó de mi garganta. Me llevé la mano a la boca. El dolor era físico, un desgarro en el pecho, una puñalada en el alma. Todo por lo que había luchado, todo lo que había amado, todo lo que era reducido a un problema, a un lastre. Valeria me observó. No había remordimiento en su mirada, solo una evaluación fría, como si yo fuera un mueble que no cuadraba con la decoración, y había que sacar a la trastero. Piénsalo, dijo finalmente, recogiendo sus papeles con movimientos precisos. Es por el bien de todos, especialmente por el de Lucas. No querrás amargarle el día más importante de su vida, ¿verdad? Y con eso, dio media vuelta. Sus tacones repiquetearon de nuevo sobre el suelo, alejándose. La oí decirle algo a Daniel en el recibidor, con una voz que había recuperado toda su dulzura artificial. Luego, la puerta principal se abrió y se cerró. Yo me quedé sola en medio de mi cocina, rodeada del aroma dulzón de un pastel que nadie comería, con el corazón hecho añicos en el pecho. Me deslicé por la encimera hasta el suelo, las rodillas dobladas contra el pecho. El frío del azulejo me caló through la ropa, y entonces, por primera vez desde que Manuel murió, me abandoné por completo a un llanto silencioso y desesperado. Un llanto que no solo era por la monstruosidad de lo que acababa de ocurrir, sino por la terrorífica certeza de que en el fondo, ella tenía razón en una cosa: mi hijo, mi Lucas, no había estado allí para defenderme. No había salido de detrás de la puerta a gritarle a su prometida que se callara. Se había quedado callado, y su silencio era la traición más profunda, la herida que nunca cicatrizaría.
El sonido de un camión de mudanzas pasando por la calle me devuelve al presente, a la casa vacía. Me seco una lágrima solitaria que ha logrado escapar, y traza un camino polvoriento por mi mejilla. Una semana. 7 días desde aquel instante que partió mi vida en un antes y un después. No lo pensé. No hubo rabia, ni gritos, ni dramáticas confrontaciones. Solo una paz terrible, glacial. La paz que viene cuando no te queda nada que perder. Colgué el delantal en su percha por última vez. Subí las escaleras, mis pasos resonando en la madera. Y me senté en el borde de mi cama, la misma que había compartido con Manuel, y tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Si mi presencia era un estorbo, me iría. No solo de la boda, de todo. Al día siguiente, llamé a una agencia inmobiliaria. Ponga la casa en venta. Precio urgente, todo incluido. Colgué antes de que pudieran hacer muchas preguntas. Luego descolgué el teléfono again y marqué el número de Lucas. Contestó al segundo, su voz llena de esa energía nerviosa que siempre tenía cuando hablaba de la boda. Mamá, hola, justo te iba a llamar. Valeria y yo estamos... Lucas, lo interrumpí, y mi voz sonó serena, plana, como un lago helado. No vengas. Disculpa, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Su tono cambió de inmediato, teñido de preocupación. Estoy perfectamente, respiré hondo. He decidido que es mejor así. Para todos. ¿Mejor qué, mamá? No entiendo. He vendido la casa, dije, y las palabras salieron limpias, cortantes. Me voy, hoy. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Podía casi oír el zumbido de su confusión. ¿Qué estás diciendo? Su voz era ahora un hilo de incredulidad. ¿Vendido la casa? ¿Te vas? ¿A dónde? Mamá, esto no tiene sentido. La boda es en una semana. No, susurré. Y por primera vez, una gota de emoción agrietó mi voz. No hay boda, no para mí. Mamá, por el amor de Dios, ¿qué te pasa? ¿Es por lo de ayer? Valeria me dijo que habíais tenido una pequeña discusión, que estabas un poco sensible. Una pequeña discusión. Sensible. El mundo seguía girando, pero yo ya no estaba en él. Ya no. Adiós, Lucas, dije con una ternura infinita y un dolor que me consumía por dentro. Sé feliz. Mamá, espera, no cuelgues. Clara. Colgué. Y después, desenchufé el teléfono fijo. Apagué mi móvil. Lo dejé sobre la mesita de noche, junto a la foto de boda de Manuel y yo. Me vestí con ropa sencilla. Empaqué una maleta pequeña con lo esencial. Algunas fotos, el viejo suéter de Manuel, las cartas de amor que me escribió, las pulseras de macarrón que me hicieron mis hijos de pequeños. El resto ya no me importaba. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino silencioso. Firmé los papeles de la venta con una mano temblorosa pero firme. La inmobiliaria se encargó de todo. Liquidación total, les dije. Todo debe desaparecer. Me miraron con lástima, creyendo que era una viuda apurada por dinero. Asintieron con compasión condescendiente. No miré atrás cuando salí por última vez. No toqué el timbre. Subí a un taxi que me esperaba en la esquina y le di la dirección de una pequeña pensión en el otro extremo de la ciudad. Un lugar donde nadie me encontraría. Desde mi habitación anónima, con las persianas medio cerradas, imaginé el caos. Las llamadas desesperadas de Lucas a un teléfono que nunca contestaría. La perplejidad de Sofía. La ira fría de Valeria, al ver su problema resuelto de la manera más radical e imprevista posible. Y ahora, he vuelto. Una última vez, la nueva propietaria, una mujer joven con ojos amables, me dio permiso para recoger unas últimas cosas personales que, según le dije, había olvidado en el trastero. Me entregó las llaves con una sonrisa. Tómese su tiempo. Camino por la casa vacía. Mis pasos resuenan en el salón, en el comedor, en los dormitorios. Ya no hay muebles, solo sombras de donde estuvieron. Marcas en la pared más claras donde colgaban los cuadros. Pequeños agujeros donde clavamos los estantes. El nudo en mi garganta es tan grande que apenas puedo respirar. Me detengo frente a la puerta del trastero, bajo la escalera que lleva a la planta de arriba. Esta sí que es mi última cicatriz, la última herida que cerrar. Introduzco la llave en la cerradura, que cruje con resistencia. Empujo la puerta de madera, que se abre con un quejido largo y penoso. El aire que sale es denso,
cargado de polvo y de años. El trastero es pequeño, abarrotado de cajas que la empresa de mudanzas no se llevó porque contenían cosas sin valor. Cajas llenas de la vida que decidí dejar atrás. Pero no he venido por ellas. Me arrodillo en el suelo polvoriento, frente a la pared del fondo. Las yemas de mis dedos buscan entre las tablas de madera, hasta encontrar la que sé que está ligeramente suelta. La que Manuel y yo elegimos hace tantísimo tiempo. La presión de mis uñas hace que ceda con un chasquido sordo. La aparto. Detrás, oculto en un hueco entre los vigas, hay una caja metálica vieja, oxidada en las esquinas. La saco, con cuidado. Está fría al tacto, pesada, no por lo que contiene físicamente, sino por el peso de los años, de los secretos, de las promesas. Me siento en el suelo, con las piernas cruzadas, la caja sobre mi regazo. La tapa está sellada con cinta adhesiva amarillenta. Con un dedo tembloroso, la rompo. El sonido del papel desgarrándose es obscenamente alto en el silencio. Dentro no hay joyas, no hay dinero, no hay documentos importantes. Hay fotos, docenas de fotos. Minnol y yo, jóvenes, sonriendo, con el mundo a nuestros pies. De Lucas y Sofía de bebés, con los mofletes cubiertos de puré de manzana. Dibujos infantiles, torpes y llenos de color. Las ecografías de mis dos hijos, con esas manchas borrosas, que eran el universo entero. La primera corbata de Lucas. El diario secreto de Sofía de cuando tenía 13 años. Con un candado minúsculo que yo siempre supe abrir, porque la contraseña era mi nombre. Y encima de todo, una carta. Sobre el papel, ya amarillento. La letra de Manuel, firme y querida. Para mi Clara. Por si algún día el mundo se vuelve frío y olvidas lo caliente que nuestro amor lo hizo todo. Un sollozo me rompe el pecho. Lo dejo salir. Ya no hay que esconderse. Abro la carta. No la he leído desde el día que la escondí aquí. Después de su funeral, cuando el dolor era tan inmenso que necesitaba guardar su voz en un lugar seguro, lejos de mi diario desgarro. Leo sus palabras. Palabras de amor, de futuro, de la familia que construimos, de la fuerza que me veía en los ojos, de la vida que juraba, viviríamos para siempre. Y entonces, en el último párrafo, mis ojos se detienen. La sangre parece helárseme en las venas. El corazón se para en seco. No, no puede ser. Lío de nuevo. Y otra vez, las palabras no cambian. Están ahí, escritas con su puño y letra, tan claras como el día que las puso sobre el papel. Todo el aire abandona mis pulmones. El mundo se reduce a este trozo de papel, a esta revelación imposible, monstruosa, que desgarra la única verdad en la que he basado mi existencia durante los últimos 20 años. La carta cae de mis manos inertes. Mi mirada vacía se clava en la pared polvorienta frente a mí, pero no veo nada. Solo el eco de esas palabras, retumbando en mi alma destrozada. Manuel no murió de cáncer. ¿Y yo? Yo no soy quien creía ser. El último y único pilar que me quedaba, se ha hecho añicos. Y aquí, en el suelo polvoriento de la casa vacía que ya nunca fue un hogar, me quedo completamente sola, con el silencio y el peso insoportable de una verdad, que podría haber destruido a mi familia mucho antes de que Valeria pronunciara su sentencia. La carta temblaba en mis manos. Davie. Más bien, eran mis manos las que temblaban con una violencia incontrolable, haciendo que el papel danzara y las palabras, sus palabras, se volvieran borrosas, una mancha de tinta sobre el papel amarillento. El aire se espesó de repente, pesado como plomo, y cada aspiración fue una batalla, un esfuerzo titánico para que un poco de oxígeno llegara a unos pulmones que se negaban a funcionar. No murió de cáncer. Las 5 palabras giraban en mi cabeza como cuchillas, destrozando cada recuerdo, cada lamento, cada noche en vela llorando su pérdida. 20 años de dolor, de vacío, de preguntarme por qué a él, por qué a nosotros, por qué el mundo era tan cruel. 20 años construyendo un altar a su memoria, venerando al hombre bueno que la enfermedad se había llevado demasiado pronto. Todo, una mentira. La voz de Manuel, su letra firme y serena, me golpeaba desde el pasado con la fuerza de un tsunami. Y cuando leas esto, quizá yo ya no esté.
El médico dio su diagnóstico hace 6 meses. 1 año de vida, con suerte. Un cáncer agresivo, imparable. Eso creen todos. Pero hay una verdad, mi amor. Una verdad que he guardado para protegeros. Para protegerte a ti, a Lucas, a Sofía. Una verdad que si sale a la luz, lo destruiría todo. He elegido esto. He elegido verme así, con esta etiqueta de enfermedad, para que el nombre de nuestra familia, el futuro de nuestros hijos, no se manche con la oscuridad de mis actos. No me recuerdes con pena. Recuérdame como el hombre que lo dio todo, incluso su honor, para manteneros a salvo. Perdóname por esta última mentira. Es el mayor acto de amor que podía ofrecerte. Un sonido gutural, animal, se escapó de mi garganta. Era el sonido del mundo desgarrándose. Me doblé por la cintura, la frente tocando el frío suelo de tierra del trastero. La carta arrugada contra mi pecho. No lloraba. El shock era demasiado grande, demasiado profundo, para permitir algo tan sencillo como las lágrimas. Era un vacío absoluto, un desprendimiento de todo lo que era. Manuel, mi Manuel, el hombre que creía conocer mejor que a mí misma. El hombre de la sonrisa fácil, de la mano siempre cálida, del sentido del humor que iluminaba las habitaciones. Actos oscuros, deshonor, una mentira urdida durante meses. Nada encajaba, nada tenía sentido. La imagen que tenía de él, la piedra angular de mi existencia, se hacía añicos y me dejaba caer en un abismo sin fondo. ¿Qué había hecho? ¿Qué secretos tan terribles llevaba a cuestas como para preferir que su familia lo llorara como a un enfermo, y no como lo que realmente era? ¿Un cobarde? ¿Un criminal? La duda me mordió con saña. No podía ser. No, mi Manuel. Había una explicación. Tenía que haberla. Con manos temblorosas, casi cegada por el torbellino de emociones, revolví la caja de metal. Quizá había más. Otra carta. Una explicación. Algo mis dedos encontraron bajo las fotos y los dibujos. Un sobre más pequeño, más grueso. Lo saqué. No tenía nombre. Solo una fecha, escrita con la misma caligrafía de Manuel. La fecha de su muerte. Con el corazón latiéndome en la garganta, lo abrí. Dentro no había una carta. Había un fajo de recortes de periódico, doblados con cuidado, y una llave pequeña de metal, con una etiqueta de plástico con un número escrito a mano, 217. La primera página del recorte más antiguo estaba amarillenta, fechada apenas 1 mes antes de que Manuel enfermara. El titular me golpeó la vista con la fuerza de un puñetazo. Quiebra sospechosa de Inversiones Asturias. Cientos de ahorradores afectados. La fiscalía investiga posible estafa millonaria. Debajo, una foto de un edificio de oficinas que me resultaba vagamente familiar. Y luego, en un recuadro más pequeño, una lista de los principales directivos investigados. Y ahí, en tercer lugar, estaba su nombre. Manuel Hidalgo, director de inversiones. Leí el artículo con una voracidad enfermiza, mis ojos escaneando cada línea, cada palabra. Hablaba de promesas de altos rendimientos, de desvío de fondos, de cuentas en paraísos fiscales, de gente que había perdido sus ahorros de toda una vida, sus pensiones, su futuro, empresas arruinadas, familias destrozadas, suicidios, uno de ellos mencionado, un hombre, padre de familia, que se había arrojado al vacío desde su ático, al no poder afrontar las deudas. El suelo se movió bajo mí. Un sudor frío me empapó la espalda. Manuel, mi Manuel, su nombre asociado a eso, a tanto dolor causado. La náusea me revolvió el estómago. Dejé el recorte a un lado, mis dedos manchados de polvo y de tinta de periódico. El siguiente recorte era una nota más pequeña, de 1 semana después. Exdirector de Inversiones Asturias, Manuel Hidalgo, desaparece sin dejar rastro. Fuentes cercanas afirman que habría huido del país con fondos sustractados. Y luego, el último, un obituario, breve, discreto. Fallecimiento, Manuel Hidalgo, tras una larga y valiente lucha contra una enfermedad, en la intimidad de su hogar, rodeado de su familia. Publicado 2 días después de su muerte, de su supuesta muerte, porque ahora todo era una suposición, un castillo de mentiras. Comprendí entonces la elección.
Su cáncer había sido la cortina de humo perfecta. Una manera de desaparecer sin que la justicia lo persiguiera, sin que los afectados por la estafa clamaran por su cabeza. Una manera de morir con dignidad a los ojos del mundo y de su familia. En lugar de pudrirse en una cárcel o vivir como un fugitivo, nos había usado. Me había usado a mí, a nuestros hijos, como coartada para su huida. Nuestro dolor, nuestro duelo, había sido el telón que escondía su vergüenza. Una ira fría, negra, empezó a reemplazar el vacío inicial. Una ira que me quemaba por dentro, que me secaba las lágrimas antes de que pudieran caer. Él había elegido esto. Había preferido que yo cargara con el peso de una viudedad solitaria, que mis hijos crecieran sin su padre, a enfrentar las consecuencias de sus actos. Nos había condenado a una mentira de 20 años. Había convertido nuestro amor, nuestra vida juntos, en una farsa. Y yo lo había llorado, lo había idealizado, había defendido su memoria con uñas y dientes, había construido mi vida alrededor de su ausencia, usando su recuerdo como un bastión contra la soledad y el frío del mundo. Y todo era falso, todo era podrido. La llave, la cogí, la número 217 Buinto. ¿De qué era? ¿Una taquilla de estación? ¿Un apartamento? ¿Un almacén? Era ahí donde había escondido el dinero. El botín de su estafa. ¿Estaba Manuel vivo en algún lugar, viviendo bajo otro nombre, disfrutando de una riqueza manchada de sangre y lágrimas ajenas mientras yo me arreglaba con la mísera pensión de viudedad y vendía mi casa para no ser una carga? La risa me brotó de los labios, una risa amarga, desquiciada, que resonó en el trastero vacío y me sonó ajena, como de otra persona. ¡Qué ironía tan brutal! Valeria me había acusado de vivir en el pasado, de ser un lastre, un fantasma anclado a una sombra. Y tenía razón. Pero la sombra no era la de un hombre honorable, sino la de un cobarde, un estafador. Yo había dedicado mi luto a una ilusión. Me levanté del suelo, las piernas débiles como la gelatina. Apoyé una mano en la pared fría para no caer. La carta y los recortes, arrugados, los guardé en el bolsillo de mi abrigo. La llave la cerré con fuerza en el puño, hasta que el metal se clavó en mi palma. El dolor físico, agudo y claro, fue un ancla en el mar de confusión y rabia que me ahogaba. Salí del trastero. Cerré la puerta con un golpe seco que sonó a punto final. Ya no miraba la casa con nostalgia, con dolor. La miraba con una nueva y terrible comprensión. Estas paredes habían sido testigos de la mentira. Esta cocina había sido el escenario donde Manuel, con su sonrisa tranquila, había planeado su desaparición, mientras yo le servía su café. Este salón, donde habíamos reído y amado, había sido el decorado de una farsa monumental. Caminé hacia la puerta principal. Mis pasos ahora firmes, decididos. El dolor por la traición de Valeria y la pasividad de Lucas palidecía hasta casi desaparecer ante la magnitud de esta nueva herida. Eran niños jugando a ser crueles comparados con la traición maestro de Manuel. Abrí la puerta y la luz fría de la tarde de invierno me dio de lleno en la cara. Respiré hondo. El aire ya no olía a pasado, olía a algo áspero, desconocido, a futuro. Justo entonces, un coche frenó bruscamente frente a la casa, con los neumáticos chirriando contra el asfalto. La puerta se abrió de un golpe y de él salió Lucas. Iba desencajado, con el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre, y ropa que parecía no haberse cambiado en días. Me miró, y en su rostro vi una mezcla de horror, incredulidad, y una furia que nunca antes le había visto. «¡Madre!», gritó, y su voz estaba rota, rasgada por la emoción. «¿Dónde coño has estado? Llevamos una semana volviéndonos locos. La boda está cancelada. Valeria. Dios, madre, ¿cómo pudiste hacer esto?». Avanzó hacia mí por el jardín, pero se detuvo en seco al verme la cara. Debía de tener una expresión que no reconocía, que no era la de su madre doliente y vulnerable. Debía de tener los ojos secos y la mirada dura como el pedernal. «Lucas», dije, y mi voz sonó calmada, pero con una frialdad glacial que lo hizo parpadear. «Tenemos que hablar». «¿Hablar? ¿Hablar?», estalló, con una risa desesperada. «¿Ahora quieres hablar? Has vendido la casa. Nump, has desaparecido. Has destrozado todo. Valeria me ha dejado. ¿Sabes? Me ha dejado.
Dice que mi familia es una fábrica de locos, que es imposible. Y tú, simplemente aquí, como si nada. Valeria tenía razón en algo, dije cortante, interrumpiendo su diatriba. Mis palabras lo dejaron boquiabierto. Yo era un lastre. Estaba anclada a una mentira, a una gran, puta mentira. Él me miró, confundido, la ira dando paso a la perplejidad. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Saqué del bolsillo el fajo de recortes de periódico arrugados. Se los alcancé. Él los cogió con desconfianza, sus ojos bajándose para escanear los titulares. Vi cómo el color se drenaba de su rostro, cómo sus ojos se abrían como platos, cómo sus labios empezaban a temblar. ¿Qué es esto?, murmuró. Pero ya lo estaba viendo, ya lo estaba entendiendo. Tu padre, dije, y cada palabra era un clavo en el ataúd de la memoria que tenía de él. No murió de cáncer, Lucas. Huyó, nos mintió a todos, nos usó. Lucas negó con la cabeza, lentamente al principio, luego con más fuerza, como si pudiera alejar las palabras con el movimiento. No, no es posible. Son viejas calumnias. Ya se sabía que la empresa tenía problemas. Pero papá no, él no era. Sí que era, le espeté. Y por primera vez, la emoción rompió la capa de hielo de mi voz. Lo eligió, o prefirió fingir su muerte, hacernos pasar por esto, antes que enfrentarse a lo que había hecho. Todo ha sido una mentira. Lucas miró los papeles, luego me miró a mí, y vi cómo su mundo también se hacía añicos. La imagen de su padre, su héroe, el hombre al que había llorado y admirado, se derrumbaba ante sus ojos. Su furia hacia mí se desvaneció, reemplazada por un horror más profundo, más esencial. Dios mío, susurró, y las lágrimas por fin brotaron de sus ojos, surcando sus mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué nos hizo esto? No lo sé, respondí, y saqué la llave, mostrándosela en la palma de mi mano. Pero esta llave podría llevarnos a la respuesta, o a él. Lucas miró la llave diminuta como si fuera una serpiente venenosa. Su respiración se volvió entrecortada. ¿Qué es eso? No lo sé, pero es de él. Guardé la llave de nuevo. La boda se canceló. Bien, tu prometida te pidió que desapareciera. Lo he hecho, pero no para hacerle el favor a ella, Lucas. Lo he hecho para enterrar a la mujer que era, la que vivía de recuerdos falsos. Me acerqué a él, que parecía haberse encogido, convertido de nuevo en el niño asustado que hizo la muesca en la puerta. Le puse una mano en el hombro. Estaba tenso como una roca. Ahora tienes una elección, dije, mirándolo fijamente a sus ojos, que eran los ojos de Manuel. Pero ahora, solo veía el engaño en ellos. Puedes quedarte aquí, con los pedazos de la vida que creías tener. O puedes venir conmigo. Puedes ayudarme a descubrir qué demonios hizo realmente tu padre. ¿Y por qué merecíamos esto? Lo solté. Di media vuelta y empecé a caminar por la acera. Y alejándome de la casa por última vez, no miré atrás. No supe si me seguía o se quedaba petrificado en el jardín de la casa vacía, sosteniendo los jirones de su pasado entre las manos. Solo sabía que yo ya no podía mirar atrás. Mi pasado había muerto, y yo tenía que averiguar qué monstruo había vivido en él. El camino de baldosas desgastadas serpenteaba entre cipreses altos y silenciosos, como dedos oscuros señalando un cielo plomizo que prometía lluvia. La llave número 217 pesaba en mi bolsillo como una losa. Cada paso resonaba no solo en el sendero solitario del cementerio, sino en las cámaras más profundas de mi alma destrozada. Lucas caminaba a mi lado, en un silencio espeso y cargado. Su respiración era entrecortada, y cada tanto, lanzaba miradas furtivas hacia mí, como si aún buscara en mi rostro a la madre que creía conocer, no a esta extraña de mirada férrea y corazón de ceniza. Habíamos descifrado la etiqueta. No era una taquilla ni un apartamento. El número 217 correspondía a un panteón familiar en el viejo cementerio municipal. Los Hidalgo. La ironía era tan amarga que podía saborearla en la parte posterior de la lengua, mezclada con el miedo y una rabia que no cesaba de arder. ¿Estás segura?, murmuró Lucas por enésima vez, su voz quebrada por la emoción. Esto es macabro. Todo lo que ha rodeado a tu padre en los últimos 20 años, lo ha sido, respondí.
y mi voz sonó fría, extraña incluso para mis propios oídos. La mentira lo convierte todo en macabro, hijo. Llegamos a la sección más antigua del camposanto. Estatuas de ángeles decapitados observaban nuestro paso con ojos ciegos de musgo. El viento susurraba entre las lápidas, llevándose consigo los últimos suspiros de los que allí yacían. Y entonces, allí estaba, el Panteón de los Hidalgo, una construcción pequeña de mármol blanco ya amarillento por el tiempo y la contaminación. En la puerta de hierro forjado, una placa con los nombres, y justo debajo, una cerradura discreta, casi oculta entre los ornamentos. El número 217 estaba grabado en un pequeño medallón de bronce, tan pequeño que casi pasaba desapercibido. Lucas se detuvo, palideciendo. Se llevó una mano a la boca. Dios mío, jadeó. ¿Qué hay dentro? La verdad, dije simplemente. Mi mano no tembló cuando saqué la llave. El metal frío se acopló a la cerradura, con un clic suave ominoso. Giré. Que el mecanismo se dio con un crujido sordo que pareció romper el propio silencio de la muerte. Empujé la pesada puerta de hierro. Rechinó sobre sus goznes, protestando, como si no quisiera revelar el secreto que guardaba. La oscuridad de Inside era absoluta. Olía a tierra húmeda, a tiempo detenido, a olvido. Lucas encendió la linterna de su teléfono móvil, su mano temblando tanto que el haz de luz bailoteaba de forma grotesca sobre las paredes interiores. No había ataúdes, no había restos. Solo era una pequeña cámara vacía, con un banco de piedra y una caja. No era la caja metálica que yo había encontrado. Esta era más grande, de madera noble, con refuerzos de acero, como un viejo arcón marinero. Sobre ella, descansaba un sobre blanco, inmaculado, con un solo nombre escrito en la portada en esa letra que ahora me provocaba escalofríos. Para Lucas. Lucas dejó escapar un grito ahogado. El teléfono casi se le cae de las manos. No, murmuró, retrocediendo un paso. No puedo. Tienes que hacerlo, dije. Y por primera vez, mi voz se suavizó, impregnada de una pena infinita. Es para ti. Con movimientos torpes, como un autómata, se acercó y cogió el sobre. Lo abrió con dedos que no parecían suyos. Sacó varias páginas manuscritas. La linestra iluminó el papel, y vi cómo sus ojos recorrían las líneas frenéticamente. Su respiración se volvió cada vez más agitada, y un sollozo, seco y desgarrador, le brotó del pecho. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta. ¿Qué dice?, pregunté, mi propio corazón latiendo con tal fuerza que sentía que se me rompería las costillas. Él no podía hablar, solo negaba con la cabeza, una y otra vez, como si luchara contra una marea de angustia incomprensible. Finalmente, alzó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban inundados de un dolor tan puro, tan raw, que me hizo daño mirarlo. Él no lo hizo. Logró articular entre sollozos. No fue él. ¿Qué? El mundo se detuvo. El aire se espesó hasta hacerse irrespirable. Fue el socio mayoritario, el señor Montenegro. Papá descubrió el desfalco, la estafa real, demasiado tarde. Montenegro lo tenía todo planeado. Le tendió una trampa. Le dijo que si hablaba, si iba a la policía, nos haría daño. A nosotros, a ti, a Sofía, a mí. Lucas jadeó, buscando aire. Papá no huyó. Él. Su voz se quebró. Señaló con un dedo tembloroso el arcón de madera. Él se entregó a Montenegro para protegernos, para que Montenegro creyera que el dinero había desaparecido con él. Esta caja. Esto es lo que Montenegro quería. El botín que papá nunca se llevó. Él. La verdad. Me golpeó con la fuerza de un maremoto. Manuel, mi Manuel, no había sido un cobarde. Había sido un héroe. Un héroe silencioso que había cargado con la culpa, con el oprobio, que había preferido que lo creyéramos un estafador antes que ponernos en peligro. Había elegido la mentira para salvarnos. Había muerto, no de una enfermedad ficticia, sino para proteger su ficción. Montenegro lo había eliminado, y había hecho parecer que fue una muerte natural. Todo encajaba, todo. Un grito desgarrador se escapó de lo más hondo de mi ser. Me desplomé de rodillas sobre el suelo frío de la cripta,
las manos agarrotadas sobre mi boca para ahogar los sollozos que me sacudían con violencia incontenible. 20 años. 20 años de dolor equivocado. 20 años de rabia dirigida al hombre equivocado. Le había juzgado, le había odiado en los últimos días. Y él había dado su vida por nosotros. Lo siento, grité y mi voz rebotó en las paredes de piedra, un lamento desesperado dirigido a un hombre que no podía oírme. Manuel, lo siento mucho. Lucas se arrodilló a mi lado y me envolvió en sus brazos. Ya no era el niño, era el hombre, fuerte, sosteniendo a su madre deshecha. Lloramos juntos, lloramos por la verdad tardía, por el heroísmo invisible, por los años perdidos en la sombra de una mentira necesaria. Lloramos por él. Él te amaba, mamá, susurró Lucas contra mi cabello, su voz cargada de una emoción que lo transfiguraba. En la carta, dice que lo único que le desgarraba el alma era no poder decírtelo, que eres lo mejor que le pasó en la vida, que morir por ti y por nosotros fue el honor más grande de su existencia. Sus palabras me destrozaron y me reconstruyeron al mismo tiempo. El dolor era agudo, punzante, pero ahora estaba mezclado con un amor tan inmenso, tan puro, que trascendía la muerte, el tiempo y la traición. Manuel no me había fallado, nunca. Había sido el hombre que siempre creí que era. Y más. De repente, una voz fría y cortante como el cristal roto nos hizo separarnos de un salto. Bueno, qué conmovedora reunión familiar, justo a tiempo para el entierro. En la entrada del panteón, recortada contra la luz grisácea de la tarde, estaba la figura de Valeria, pero no era la Valeria impecable y controlada que conocía. Su traje caro estaba desaliñado, su pelo perfecto revuelto por el viento, y en sus ojos, esos ojos que siempre me habían parecido fríos, ardía ahora una luz de rabia y desesperación absolutas. Y en su mano, sostenida con una familiaridad aterradora, brillaba el metal oscuro de una pistola pequeña. Lucas se puso de pie de un salto, colocándose instintivamente entre ella y yo. «¿Valeria? ¿Qué? ¿Qué demonios haces aquí? ¿Qué es eso?», gritó, su voz temblorosa pero llena de una ferocidad protectora que no le conocía. Ella sonrió, una mueca torcida y horrible que no llegó a sus ojos. «¿Qué hago?», reclamando lo que es mío, cariño. «Lo que siempre debió ser mío», dijo, y su mirada se posó en el arcón de madera. «Mi abuelo Montenegro pasó años buscando esto. Murió creyendo que tu estúpido y noble padre se lo había llevado a la tumba. Pero yo siempre supe que tenía que haber una prueba, una llave, algo. Y cuando tu madre empezó a actuar de forma tan rara, a venderlo todo, supe que algo había encontrado. La he seguido, y vaya si he acertado». Todo encajó entonces. Su odio hacia mí, su desprecio por mi peso emocional, por mi conexión con el pasado. No era solo esnobismo o crueldad. Era miedo. Miedo a que la verdad saliera a la luz. Miedo a que se descubriera que su fortuna, su posición, todo lo que tenía, estaba construido sobre el dinero sucio de su abuelo y sobre la sangre de mi marido. «Tu abuelo asesinó a mi padre», dijo Lucas, con una voz que era un rugido low y lleno de odio. «Mi abuelo era un visionario», chilló ella, la pistola temblando levemente en su mano. «Tu padre era un sentimentalista débil», se interpuso en su camino. «Y ahora ustedes se interponen en el mío. Apartaos del cofre». «No», dije yo. Me levanté, con esfuerzo, apoyándome en la pared fría. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Ya no sentía miedo, solo una calma terrible, una determinación absoluta. Mi mirada se clavó en la suya. «No te llevarás nada. Es el precio de la sangre de mi marido. Es la prueba de su honor». El rostro de Valeria se contorsionó en una máscara de furia pura. «Cállate, vieja loca. Tú y tu puto honor. Por el honor se muere de hambre. Yo no». Avanzó un paso, apuntando directamente a mi pecho con la pistola. «Lucas, aparta a tu madre o lo lamentarás». Lucas no se movió. Se plantó firme, con los puños apretados. «Baja el arma, Valeria. Esto se acabó». «No. Esto acaba de empezar», gritó ella, y su dedo se apretó alrededor del gatillo. El estampido fue ensordecedor en el espacio cerrado de la cripta. Un pájaro posado en un ciprés exterior alzó el vuelo, alarmado. Pero la bala no me alcanzó. Lucas se había lanzado delante de mí, en el último microsegundo.
El impacto lo hizo girar sobre sí mismo y cayó pesadamente al suelo, a mis pies. Con un quejido ahogado, una mancha escarlata empezó a extenderse con rapidez sobre su camisa blanca, justo por debajo del hombro. ¡Lucas! El grito me desgarró la garganta. Me arrojé sobre él, tocando su rostro, su pecho, mis manos manchándose inmediatamente de su sangre caliente. No, hijo mío. Dios, no. Él entreabrió los ojos, con dificultad. Intentó hablar, pero solo salió un hilillo de sangre de sus labios. Valeria pareció paralizada por un instante, horrorizada por lo que había hecho. La pistola le temblaba violentamente en la mano. Su respiración era un jadeo rápido y superficial. Yo no quería, balbuceó. Pero luego su mirada se endureció de nuevo al ver el cofre. Esto no me lo quita nadie. Se abalanzó hacia el arcón. Pero en ese preciso instante, unas luces azules intermitentes iluminaron la entrada del panteón. Sirenas, lejanas al principio, pero acercándose rápidamente. Sofía debía de haber llamado a la policía, cuando Lucas y yo habíamos salido de casa, alarmada por nuestro estado y por las terribles revelaciones. Valeria gritó de rabia y frustración. Miró el cofre, luego la entrada, luego a nosotros. Con un último juramento, salió huyendo de la cripta, escabulléndose entre las tumbas como la sombra cobarde que siempre había sido. Yo apenas me di cuenta. Todo mi mundo se reducía a mi hijo, sangrando en mis brazos. «Aguanta, Lucas, por favor. Aguanta», suplicaba presionando sobre la herida con mis manos, intentando estancar la sangre que se escapaba entre mis dedos. «La ayuda ya viene. Por favor». Él me miró. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, ya no tenían miedo. Tenían paz y un amor tan inmenso que me partió el alma. «Él estaría orgulloso de ti, mamá», susurró, con un hilo de voz. Yo lo estoy». Y entonces, sus ojos se cerraron. «No, Quinn», sacudiéndolo suavemente. «Lucas, no, abre los ojos, por favor». Los pasos de los agentes de policía resonaron en el sendero de grava. Voces, linternas que nos encandilaron. Me apartaron de él con suavidad, pero con firmeza. Vi cómo le ponían compresas, cómo le hablaban, cómo lo cargaban en una camilla. Yo iba tras ellos, tambaleándome, cubierta con su sangre, mi mundo reducido a la imagen de su cuerpo inmóvil. En la ambulancia, agarrada a su mano fría, rezando a un Dios al que había culpado durante 20 años, supe que la verdad, por primera vez, no me había liberado. Me había condenado a una nueva y más terrible pérdida. Pero entonces, en el traqueteo de la ambulancia, bajo la luz mortecina de la cabina, sentí como sus dedos se movían débilmente entre los míos, como una presión, casi imperceptible, me devolvía el squeeze. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que la historia de mi familia, escrita en mentiras, dolor y un amor más fuerte que la muerte, no había terminado. Acababa de renacer de sus cenizas. Y esta vez, sería una historia de verdad, de honor, y de una redención que había costado lágrimas de sangre, pero que por fin, al fin, nos pertenecía.